Muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión del 8 de marzo del año en curso, donde estamos dando continuidad a nuestra primera temática rotulada como la introducción a la estadística empresarial. Habíamos visto en la sesión anterior el evento del muestreo, qué métodos son los que se aplican para seleccionar una muestra representativa, y en ese sentido habíamos indicado también que existe un capítulo netamente del muestreo que vamos a verlo ya en la parte final para concluir esta asignatura. Por ahora vamos a tratar de dar algunos anticipos previos para estos eventos muestrales. Bueno, continuando con estos aspectos, lo que hoy nos toca ver es la siguiente sección, la 1.6, que la vamos a rotular como el evento de la variable estadística. A ver, vamos a tratar de ver acá. A ver, lo tengo por acá. Ahí está. Variables y datos estadísticos, ¿no? Entonces podemos indicar que todo estudio estadístico inicia o comienza con la identificación de las características de interés acerca de una población objeto de estudio, las cuales se van a medir en los individuos de la muestra, ¿no? Entonces esas características, ya habíamos anticipado, pueden ser de dos tipos, ¿no? Según sean la naturaleza cuantitativa o cualitativa. Esas son las dos fases que distingue dentro de las variables o datos estadísticos. Es decir, ¿no? Si se miden cantidades o cualidades, ¿no? Entonces, las características de la naturaleza cualitativa, se conocen como atributos o variables cualitativas, mientras que las de la naturaleza cuantitativa se conocen como variables estadísticas o cuantitativas. Entonces habíamos visto también que los atributos a su vez pueden ser de dos tipos. Pueden ser nominales cuando no existen ningún orden natural entre sus modalidades o valores que pueden tomar en el atributo. O por ejemplo, o un ejemplo de ello es el color de los ojos, ¿no? Puede ser negro, azul, verde, marrón, ¿no? O el color que realmente uno identifique. Pero no tiene sentido ordenar los colores, ¿no? En otro aspecto pueden ser ordinales cuando existe un orden natural entre las modalidades, como por ejemplo el grado de gravedad de un paciente. Puede ir de leve, moderado, grave o muy grave. Entonces, estas categorías siguen, ¿no? Un orden de menor a mayor gravedad. Entonces, esos son los dos tipos que uno puede ir identificando dentro de este recorrido de las variables y datos estadísticos. Vayamos detallando más aspectos, ¿no? A ver. Dice que por otra parte, las variables estadísticas también pueden clasificarse como discretas, estas sí hay que resaltarlas, ¿no? Cuando toman valores aislados que suelen ser números enteros, como por ejemplo el número de hijos de una familia, que puede ser 0, 1, 2, 3, puntos suspensivos, sino, ¿no? Es decir, que el número entero positivo 1 puede identificar a las familias que tienen un hijo, ¿no? Pero no puede tomar valores decimales como 1.27, ¿no? O 1.3, ¿no? Dentro de este espacio. Para ese tipo de valores se define la otra clasificación de continuas, ¿no? Un dato continuo será pues cuando el dato recolectado puede tomar
un valor en un intervalo de estudio, ¿no? En un intervalo real. Por ejemplo, si uno quiere estudiar las estaturas, ¿no? De una determinada persona en metros, ¿no? Entonces, si anotamos en metros, dirá pues 1.6 metros, 1.7 metros, ¿no? Y se puede ver, ¿no? Que hay una infinidad de estaturas posibles. Entonces, conocer el tipo de las variables y atributos es fundamental, pues las técnicas que se van a aplicar o se van a utilizar para describirlas dependerá mucho de esa característica, ¿ya? Entonces hay que tratar con mucho énfasis al tipo de variable. Entonces nos indican también que a la hora de seleccionar las variables que se estudiarán, conviene tomar todas las variables que puedan tener relación con el fenómeno que se pretende estudiar, y en esto cabe pecar por exceso que por defecto, ¿no? Ya que si con el transcurso del estudio se observa que una variable no aporta nada, siempre se puede descartar a futuro, mientras que si se observa que falta una variable importante en la mayoría de los casos, no podrá volverse atrás para medirla. Entonces, vean, es bien importante tratar de tomar este aspecto dentro de este contexto. Bueno, entonces estamos viendo acá de que hay dos tipos de variables y datos estadísticos. Unas son de naturaleza cuantitativa y la otra es de carácter cualitativo. En el ámbito de las cualitativas, se observan que pueden ser del tipo nominal o bien del tipo ordinal. Ahí tenemos dos casos. Y cuando la variable es del tipo cuantitativo, se puede clasificar como discreta o bien continua. Entonces vamos a tratar de siempre enfatizar. A ver, ¿dónde estamos? Acá está, ¿no? El evento continuo, ¿no? Entonces tenemos ahí dos características que siempre van de la mano, ¿no? A ver, vayamos definiendo a ver a la variable estadística. Vamos a indicar que una variable estadística va a ser una propiedad o característica medida en los individuos de la población objeto de estudio. Entonces vamos a tratar de definirla de esa manera y podemos tratar de ver la parte del dato estadístico también, ¿no? Para que todo esté completo, ¿no? A ver, por acá. Entonces, los datos, ¿no? Van a ser los valores observados en las variables estadísticas. O sea, hay que no confundir ya un dato con una variable, ¿no? Un dato va a ser el valor que se va a observar dentro de la variación existente dentro de un elemento de la muestra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en establecer la diferencia entre dato y variable, ¿no? Entonces, vamos a ver en el siguiente ejemplo la siguiente categoría. A ver.
acá, por ejemplo, tengo un conjunto de datos, ¿ya? Entonces me van a ayudar a ver qué tipos de datos son los que se observan dentro de este evento gráfico, ¿no? Vayamos anotando por acá. A ver, de la gráfica, vamos a decir acá, de la gráfica. Se observan, ¿no? Se observan los siguientes datos. ¿No? A ver, por ejemplo, una que vemos en este individuo de estudio es el sexo. Entonces, el dato, vamos a hacer una tablita. El dato, acá va a ser el sexo. Ya, ¿qué particularidades o qué variabilidad va a tener el sexo? Puede ser por un... ¿Masculino? Ya, puede ser acá masculino. Femenino. ¿No? Está bien. O bien femenino, ¿no? Entonces ese es el dato que se va a analizar, ¿no? Esta es la variabilidad. Puede ser en un caso masculino o en un caso femenino, ¿no? Estamos viendo ahí la variabilidad. Si tengo este dato, ¿qué tipo de dato será? ¿Será un dato cualitativo o cuantitativo? Cualitativo. 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 Ya, entonces acá vamos a clasificar el tipo de dato, ¿no? Dato acá, clasificación, vamos a decir que es de tipo cualitativo. Y si es del tipo cualitativo, ustedes saben que hay de dos tipos, ¿no? Es cualitativo nominal y cualitativo ordinal. ¿Qué tipo de característica tiene este dato? Nominal. Nominal y no Nominal. tiene orden. Excelente, es de tipo nominal, porque el, el dato sexo no tiene pues un orden dentro de su descripción, ¿ya? Vayamos viendo al otro tipo de dato, ¿no? Es la edad. Ya, la edad. Entonces, ¿cómo va a variar la edad? A ver, acá puedo colocar la variación. ¿Cuál será su recorrido? Del 1 al 23. Ya, de 1, 2, 3, 4 puntos suspensivos hasta donde uno realmente Dios le permita vivir, ¿no? Ese es el dato que uno puede recoger, ¿no? En este caso podemos colocar, si quieren, un valor tope de 100, digamos, ¿no? Por ahí, y puede seguir todavía, ¿no? No sabemos, ¿no? Algunos son bien longevos, pueden vivir 120 años, ¿no? Por ahí. ¿Qué tipo de dato será la edad? O sea, ese dato de edad. ¿Cuantitativo o cualitativo? Cuantitativo. Cuantitativo. Ya, Cualitativo. cuantitativo. Todo lo que es número, ya, todo lo que realmente se puede cuantificar, pertenece al tipo de categoría cuantitativo. Pero ahora, ¿será discreta o continua? ¿Qué opinan? Continúa. ¿Qué es? ¿Cuantitativo discreto o continuo? El dato edad. Continua, Lidio. No es continua porque las continuas tienen pues el puntito decimal. Este es un tipo de dato cuantitativo discreto. ¿Ya? Recordemos nuestra definición, vean, ¿no? Se pueden clasificar como discreta cuando toman valores aislados que suelen ser números enteros, como por ejemplo el número de hijos, ¿no? Entonces, cuando realmente el dato es un número entero,
indican que es un dato discreto. Por eso lo estamos clasificando de esa manera. Vayamos al otro dato. Estado civil. Estado civil. Ya, a ver, ahí nuestro amigo yo creo que debe saber todos los estados. ¿Cuáles son la variabilidad de este tipo de dato? Casado, soltero, viudo. Casado, viudo, divorciado. Ya, divorciado, todo ahí, ¿no? Ya, entonces, a ver, ya, primero es soltero, yo creo, ¿no? Casado y viudo. Casado, dice, ¿no? ¿Habrá divorciado por ahí? Ay, ay, ay. Ya. Siente. Y será pues otra categoría, viudo, ¿no? Sí. Muy bien, ¿no? Excelente, ¿no? Ahí, cuidado nomás ahí como los amigos del concubinato, algunos ya le dicen estado civil, ¿no? A ver, ya. ¿Qué tipo de datos será el estado civil? ¿Cuantitativo o cualitativo? Cualitativo. 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 Un cualitativo ordinario, creo. ¿Será ordinal o nominal? A ver, ¿qué opinan las señoritas y los jóvenes? Ordinales. Hay, ¿no? Un orden, ¿no? Por ejemplo, si es casado, ya dejó de ser soltero, dicen, ¿no? Si es divorciado, obviamente tendría que estar casado, ¿no? Y si es viudo, es que acá ya no se sabe, pues, por qué. A ver, vean, acá hay una contradicción. Si es viudo, no necesariamente se ha divorciado, pues, tendría que estar casado, ¿ya? Entonces, vean, hay algo siempre que rompe el orden, y cuando rompe el orden, ¿ya? Entonces, y no está tan claro, entonces se dice que una variable es del tipo nominal. ¿Ya? Entonces, eso hay que tratar de cuidar. Vean, el carácter de viudo es el que rompe, ¿no? El orden. Si es casado, puede quedar viudo, ¿no? Pero si es divorciado, ahí ya pues es otra categoría, ¿no? O sea, hay que tener mucho Soltero. cuidado. Sí, dime. No, nada, listo. Excelente, ¿ya? Muy bien. A ver, vayamos a la estatura. A ver, estatura. Ya, la estatura está en ese tipo de datos, ¿no? A ver, si medimos en un intervalo, por ejemplo, los que miden de 1.50 para arriba, metros, ¿no? Entonces puede haber 1.5, 1.51, 1.52, así sucesivamente puede haber este dato que está acá en el ejemplo, 1.60, ¿no? Y así, ¿no? Vean estos datos que están en metros, ¿no? Que representa la estatura, también tiene su variabilidad y representa esta vez a un dato cuantitativo. ¿Qué tipo? Continuo. Continuo, ¿ya? Continuo. Entonces, vean, ahí hay que tener mucha la distinción de cuándo es un cuantitativo discreto y un cuantitativo continuo en los datos, ¿no? Cuando los datos tienen su representación en números enteros, es un dato discreto o cuantitativo discreto, y cuando el dato tiene datos numéricos, ya sean enteros y con punto decimal, entonces se dice que es un dato cuantitativo continuo. Más adelante vamos a ver que un dato cuantitativo continuo se puede tratar de volver discreto. Por ejemplo, este que mide 1.5 metros, lo cambio de unidad de medida y digo 1.50 o 150 centímetros, ¿no? Este va a ser 151 centímetros. Este será pues el que está más allá de 160 centímetros. Este ya es en otra unidad de medida. Está en
que voy a colocar en centímetros. Cuando se cambia de unidad o se va haciendo algún ajuste, el tipo de dato ya cambia. Este es cuantitativo. Tipo discreto, ¿ya? Pues generalmente hay en algunos estudios que es bueno cambiar del tipo de dato de continuo a discreto. Entonces, vamos a ver también cuándo es bueno cambiar de discreto a continuo. Eso pasa en los datos de tipo cuantitativo. En los del evento cualitativo no se puede hacer ese ajuste, por si acaso, ¿no? Tal vez se puede hacer alguna codificación, ¿no? Como estábamos indicando, ¿no? Al masculino tal vez lo podríamos designar con 1 y al femenino con el valor 0, ¿no? Pero no son números, son categorías que se están creando dentro de este tipo de variables, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Acá abajito también tenemos el peso, vean, ¿no? El peso es un tipo de dato, si ustedes ven ahí, cuantitativo continuo dentro de este ejemplo, ¿no? Entonces hay que cuidar esa parte. Entonces, vean, así se van clasificando nuestros datos. Entonces, en resumen, podemos tratar de ver esta otra tablita, ¿ya? Para que se entienda muy bien. A ver, por acá, vámonos. Y vamos a colocar, ¿no? Entonces dice, de acuerdo a la naturaleza de los valores y a su escala, las variables se pueden clasificar en, ahí está, ¿no? Variables cualitativas o atributos, ya en el texto generalmente hay esta palabrita de atributos, las cuales van a medir las cualidades no numéricas, ¿no? Y pueden ser de dos tipos, nominales u ordinales. Ahí están los ejemplos que se dan, ¿no? O bien en otro caso pueden ser las variables cuantitativas. Estas se miden en cantidades numéricas y pueden ser discretas o continuas, ¿no? Entonces tenemos ahí el ejemplo dentro de este espacio. A ver, vayamos viendo si sigue algunos ejemplos más de esta categoría. A ver. Dice, ¿no? De forma seguida se presenta, dice, el siguiente diagrama, donde se observa de una forma mucho más general la clasificación de una variable estadística, ¿no? Variables estadísticas del tipo cualitativo y del tipo cuantitativo. Nominales, ordinales. Por ejemplo, en las nominales está el color de sexo, perdón, el color de pelo, el sexo de una persona, el estado civil, ¿no? En los ordinales está el nivel de estudios, la calificación que uno alcanza en una determinada asignatura o competencia, la talla de ropa, ¿no? Entonces, vean, esos son los de tipo ordinal en la parte de las cualitativas. En las cuantitativas está en el ámbito discreto el número de hijos, número de coches, número de asignaturas que uno se inscribe, ¿no? En las continuas estará pues, la estatura, el peso, ¿no? El sueldo, ¿no? Que es bien analizado dentro de estos ámbitos de la estadística. Entonces, vamos a ver poco a poco cómo realmente estas variables se van definiendo dentro de este aspecto, ¿no? Entonces, vean, ¿no? Tenemos esas características bien bien correctas dentro de esta definición de la variable o dato estadístico, ¿no? El dato es el que se coteja de una persona. La variable es cómo realmente ese valor se va comportando dentro de los elementos de estudio. Por ejemplo, no hay que confundirles, dije, ¿no? Esos dos eventos, ¿no? Si yo te pregunto edad, ¿no ve? Edad de un estudiante del segundo D, a ver, ¿qué me vas a responder ahí, Adriana? ¿Cuánto es su edad? A ver, ahí alguien. Vayan levantando sus manitos. Quiero preguntarles la edad de cada uno. Mi edad es 21. Ya, 21. A ver, el siguiente. O la siguiente. 20. 20. Ya, muy bien. 21, Liz, 21.
22. 22. 21. 20. Excelente, muy bien. Vean, va variando, ¿no? 19. 19, vean, ¿no? 19, 20, 20, 21, 20, 23, 22, 19, listo. 19, excelente. A ese evento donde uno va viendo que el dato va variando, entonces a ese se le conoce como que el dato edad va a ser una variable estadística. Ustedes saben que la estadística estudia la variabilidad en los datos. Si no hubiese esa variabilidad, la estadística no existe. O sea, no tiene mucha fuerza. Si les dijese ahorita, díganme su edad, y toditos me respondiesen por decir 19, 19, 19, 19, 19, 19 años, ahí el dato recolectado no sufre la variabilidad. Tiene que haber una variabilidad en ese dato para que sea considerado dentro del estudio de la estadística. ¿Ya? Eso también hay que tener mucho ojo, ¿no? Dentro de la recolección de nuestros datos. Bueno, con ello ya realmente se pone fin a este primer capítulo con el estudio de las variables y los datos estadísticos, para que ya en la siguiente temática podamos ir analizando en función a esta información, ya la estadística descriptiva ya con mucha fortaleza para un segundo capítulo. Bueno, quedamos acá y ponemos ya fin al capítulo número 1 dentro de esta temática de estudio.